Bueno, y para arrancar entonces vamos a presentarnos los que estamos hoy aquí adelante. Somos quienes viajamos al Congreso de Pentecostés. Hoy nos estábamos acordando justamente que hoy 12, hace 4 meses que terminó el Congreso, así que también es providencial. Yo soy Silvia Fretes Carmañola, estoy en candidatura de Federación de Mujeres y estoy apoyando en algunos apostolados como CIES y Magnificat y estoy feliz de estar hoy aquí con ustedes. Buenas noches, somos Graciela y Beltrán Maki, somos miembros de Liga Consagrados y realmente felices de compartir con ustedes esta hermosa experiencia del Congreso de Pentecostés. Buenas noches, yo soy la hermana Katia y también tuve la alegría de representar junto con ellos a Paraguay en el Congreso y fue una experiencia muy linda que ojalá le podamos transmitir hoy. Bueno, soy el padre Martín, también representé al Paraguay, digamos, también en mi tarea como director nacional de movimiento y fue realmente una alegría compartir también con estos hermanos paraguayos también la presencia del Congreso y todo lo que vimos allí. Buenas noches, yo soy Alexandra y Augusto Sánchez. Nosotros fuimos a lo mejor los últimos en incorporarnos al grupo que viajaba a Pentecostés, pero realmente fue una experiencia maravillosa de sentirnos parte de esa familia internacional del movimiento. Vamos, Augusto. Pasamos bueno, un poco contarles qué es este Congreso de Pentecostés, ¿verdad? Es un encuentro que se hace en forma periódica, ¿verdad? En Schoenstatt. Realmente es cada 5 años. Este es el segundo, ¿verdad? Es así, padre, pero se tendría que haber realizado en el 2020, pero por la pandemia no se pudo realizar y se realizó recién en el 2022. El objetivo que tiene es justamente ese intercambio con toda la familia internacional. Estuvimos 147 participantes, no recuerdo exactamente cuántos países éramos, ¿verdad? Pero realmente fue un lindo compartir porque habían jóvenes, estaban de la rama de madres, hermanas, padres, estábamos los matrimonios, había, vamos a decir, federación de mujeres, de rama de madre, realmente era súper diverso el grupo que componíamos y fue realmente un momento se vivió un momento de Pentecostés desde el inicio hasta el final de este congreso. Vemos el video. Un resumencito de lo que fue ese momento. Schoenstatt, 12 de junio de 2022. Ustedes son mi carta. Una carta fraterna a la familia internacional de Schoenstatt. Querida familia internacional de Schoenstatt. Inspirados en la fiesta de Pentecostés, nos hemos reunido con María para implorar el Espíritu Santo en esta hora desafiante de la historia. Después de las acusaciones al padre Kentenich y de haber pospuesto 2 veces este congreso a causa de la pandemia, nos reunimos llenos de gratitud por la nueva vida que Dios sigue despertando en nosotros. Este congreso contó con 145 participantes de 30 países diferentes. Luego de un rico discernimiento e intercambio de ideas, creemos que nuestra familia de Schoenstatt Internacional está llamada 1. A comprender mejor el carisma profético y la persona del padre Kentenich. Necesitamos enraizarnos más en ellos para que sean fecundos en nuestro movimiento, en la iglesia y en el mundo. 2. Renovar el carisma de Schoenstatt en un modo pedagógico, abierto y sinodal. 3. A ser audaces y pacientes al mismo tiempo. Buscando respuesta de los signos de los tiempos de nuestras raíces cristianas y schoenstattianas. De esta manera podremos conquistar una confianza valiente y creativa en medio de este cambio de época. Standing firm, yet moving towards a future full of hope.
We listen to the voices of our youth and their call for a healthy rebellion, an organic synodality characterized by a culture of dialogue, openness, and listening. This synodality includes the courage to accept our fragilities and to redefine our attitudes based on a youthful spirit. By following this path of renewal and confidence, we learn to trust in divine providence. Together, we seek to discover the richness of our charism. With hope and confidence, we are willing to face all questioning connected with Father Kentenich and the originality of our movement. Covenant culture is a culture of encounter. The creative contribution of the Schoenstatt family to the Holy Father's call for synodality is the covenant of love. This leads us to an organic point of view, combining nature and grace depicted in the organism of attachments. For us, this means we should not only listen to human reasoning, but also to God's voice as He speaks to us. Our covenant of love brings us into living contact with God our Father, with Jesus Christ, and the Holy Spirit. Through this encounter and the contact with our neighbors and our environment, we learn to love. We then experience the joy and greatness of being a synodal family. We experience the covenant of love as a gift and as a mission, facing today's challenges in the church and the world. In the face of growing inequality and social problems, we are called to a covenant with others in all existential peripheries of life. Faced with the ecological crisis, we're called to a covenant with God's creation. Wir sind bereit, uns den aktuellen Herausforderungen zu stellen. Wir halten es für wichtig, einen internationalen Jugendkongress vor dem nächsten Pfingstkongress einzuberufen. Dieses Anliegen sollte durch die internationale Koordinierungsstelle unterstützt werden. Wir votieren für eine repräsentative Quote junger Menschen beim nächsten Pfingstkongress. Um organische Übergänge der Jugend zu anderen Gliederungen und Gemeinschaften zu ermöglichen, setzen wir uns für eine aktive Unterstützung und aufmerksame Begleitung der Jugend ein. Wir unterstützen Kurse und Initiativen, die die Kentenich-Kompetenz entfalten. Wir sehen die Notwendigkeit, Kurse für Führungskräfte in der Schoenstatt-Bewegung zu entwickeln, vor allem für Laien, ebenso auch für Führungskräfte in der Gesellschaft. Wir ermutigen alle Mitglieder der Bewegung, sich aktiv am synodalen Prozess der Weltkirche zu beteiligen. Wir wollen den Dialog mit anderen Charismen in der Kirche, in Gemeinden, Bewegungen und zivilen Vereinigungen verstärken. Wir fördern eine offene Atmosphäre, die es Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen ermöglicht, sich in unserer Bewegung zu engagieren. Wir wollen uns vernetzen und unsere sozialen Initiativen bündeln, um so unseren Beitrag für Gesellschaft, Politik und Kultur zu intensivieren, insbesondere für die Armen und Ausgegrenzten. Dieser Brief an unsere internationale Schoenstatt-Familie soll Zeugnis und Ermutigung sein. Wo wir ihn realisieren, sind wir ein Brief Christi, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf Tafeln des menschlichen Herzens. Bewegt durch den Geist Gottes. Die Delegierten des Kongresses. Bueno, un poquito ahí vieron, ¿verdad? Realmente así como hablaban en todos los idiomas, así era el Congreso, con una traducción simultánea que todos teníamos nuestro auricular, ¿verdad? Y el que se paraba hablaba en su idioma y el resto que no era su idioma estaba escuchando en el auricular la traducción en el momento. Realmente fue una cosa fantástica eso. Bueno, y nosotros queremos iniciar con este primer símbolo que es el que nos recibió en el Congreso, ¿verdad? El símbolo que está allá en la mesita que está al lado, ¿verdad? Esa es la ventanita de Pentecostés
que es una ventana que está dentro de, vamos a decir, lo que sería la tumba del padre, donde está la tumba del padre, que se colocó ahí a los 50 años de la partida del padre, ¿verdad? En septiembre del 2018. Y entonces esa ventanita es como un símbolo justamente del Espíritu Santo, como un símbolo de ese Espíritu Santo que nos lanza hacia el futuro, ¿verdad? En algún momento se le llama también ventanita del futuro, ¿verdad? Son como unas llamas de fuego, como un cenáculo, ¿verdad? Que justamente nos impulsa desde el Padre hacia afuera, ¿verdad? Ese es un poquito, y ese es el símbolo que nos acompañó durante todo el Congreso. Gracias, Ale. Nosotros nos vamos a quedar desde acá porque entre que llegamos allá y movilizamos todo por ahí, yo seguro he hecho algo. Bueno, realmente un poquito seguimos compartiendo que realmente fue un congreso muy esperado. Recordando un poquito atrás que bueno, los maquis, los no sé qué se van a ir al congreso y no sé, que la pandemia, no sé qué, lo que sí, no nos íbamos a ir y finalmente la Mater hizo que se acomoden todas las fechas y evidentemente teníamos que estar, llegamos clasificando cansados, como diciendo, Dios mío, ¿qué es esto, verdad? No merezco estar acá, pero realmente vivir ese tiempo de congreso con tantas personas que venían de tantos lugares, con ese ánimo de compartir, con ese ánimo de unir fuerzas, con ese ánimo de, bueno, ¿y ahora qué más, verdad? ¿Y qué nos espera? Realmente fue un tiempo bendecido. Esto fueron, como dijo Alex, 145 representantes de 30 países y era simpático porque yo no hablo el inglés, o más o menos hablo, ¿verdad? Entonces hasta con señas era, porque de alguna manera nos queríamos comunicar, ¿verdad? Y sobre todo la alegría de estar juntos, se sentía sin necesidad de ningún idioma, ¿verdad? Bueno, y ahí está la foto de todos los participantes. Realmente mirar hacia atrás, 4 meses atrás, era así como mucho gozo, mucha alegría, mucho decir realmente qué bendecidos somos de formar parte de esta familia internacional. Una foto que realmente no sé si refleja, pero sentíamos mucho gozo, mucha alegría por ese tiempo compartido y por todas las conclusiones, porque realmente las conclusiones reflejaban el alma y el espíritu de todo lo que se había palpitado, y era increíble cómo tal cual, porque finalmente las conclusiones finales las leímos allí en la misa porque se pasó por una serie de correcciones, pero sentíamos que realmente reflejaba el alma y el espíritu de todo lo vivido. Entonces, mucha alegría, mucho gozo en esa foto. Y acá estamos los representantes, ¿verdad? Y me decían a mí, pero vos no estás ahí. Y no tenía mi anteojo, entonces no me reconocían allí en la foto. Bueno, ahí estoy, ¿verdad? Y en ese momento, después de la misa inaugural, en donde el padre Catocchio realmente nos llamó a ese encontrarnos, a ese reflexionar, a ese caminar desde eso de ser santos, desde las vinculaciones y la misión, realmente un impulso que nos preparó para todo lo que venía, ¿no? Bueno, y le quiero pasar el teléfono a mi marido porque me va a retar porque no le dejo hablar. Teléfono. Buenas noches para todos. La verdad que el clima en Schoenstatt era extraordinario. Me di unas panzadas de cereza paseando por el valle. ¿Cómo fue la metodología? Bueno, esto se desarrolló en la casa del padre, en el Folier, se dice, ¿verdad? Algo así, bueno, en el hall de entrada en la casa del padre, en la sala de conferencias, pero en realidad la conversación sucedía en el café y en los momentos de encuentro que teníamos al salir de la sala. Teníamos conferencias magistrales con exponentes de primer nivel, talleres con mucha participación, finalmente plenarias donde se recogían todas las opiniones, había gente que estaba anotando todo lo que sucedía, mucho debate, mucha participación de todos, un ambiente muy familiar a pesar de las diversas culturas y nacionalidades
y edades también que había, y por supuesto de todas las ramas del movimiento, los padres de Shesta, las hermanas, etcétera, ¿verdad? Se trabajó mucho en la sistematización de todo lo que ocurría en el Congreso, ¿verdad? Había un equipo de primera de traductores simultáneos y gente que tomaba nota absolutamente de todo lo que iba pasando y lo que se decía, de manera que la conclusión final recoja realmente el espíritu de lo que se vivió ahí. Y el mensaje final es una carta, como todos sabemos, ¿verdad? Muy bien, gracias. Silvia. Ahí están algunas fotos de cómo se vivió también esto, ¿verdad? Bueno, y queremos contarles ahora cuál fue la estructura, digamos, de la agenda del Congreso. Era una agenda bien apretada, más las diferencias de hora y demás, pero realmente fue súper bendecida toda la jornada. Y yo voy a entrar a hablar un poquito de lo que es el punto 1 cuando entramos en cenáculo, ¿verdad? Básicamente empezó el Congreso con una misa inicial que fue increíble porque empezó a garuar, así cuando iba a empezar la misa empezó a garuar, parecía providencial, ¿verdad? Con sombrillas, con canto, la gente se solidarizaba, ¿verdad? Y ahí, como ya dijeron los compañeros, el espíritu de familia es impresionante, ¿verdad? Escuchar no solamente toda la misa y participar de la misa en diferentes idiomas, sino después nuestras propias oraciones shostatianas en la diversidad de lengua, como ya dice la escritura, era realmente impresionante, ¿verdad? Después arrancamos en el auditorio, que era esta fotito que estábamos viendo ahí, ¿verdad? En el auditorio empezamos justamente repasando por qué se hacía este congreso, cuál era el objetivo, cómo iba a ser la metodología, qué se esperaba de los participantes. Por supuesto que participación activa, ¿verdad? También todos llevábamos no solamente las inquietudes, las consultas, sino también lo que se trabajó en las jornadas previas al congreso en relación, digamos, sinodal también, ¿verdad? Y allí también ya se acordó que después al término del Congreso tenía que salir un memorándum, esa era la palabra. Y allí ya empezaron los jóvenes dando su toque, diciendo que un memorándum así seco, muy frío como en años anteriores, eso no llegaba a la juventud y eso no encendía vida, más o menos, ¿verdad? Entonces se reflexionó sobre eso, cuáles eran las mejores maneras, cuáles eran las mejores formas y salió de que fuera una carta a la familia, ¿verdad? No solamente un memorándum, digamos, diciendo exactamente lo que ocurrió, sino una carta que pudiera llegar a cada uno de los integrantes de la familia como haciendo extensiva una invitación a formar parte. El segundo día, siguiendo el método del Padre, le llamamos, o sea, observamos. Empezamos primero observando interiormente una de las cosas más fuertes que nos estaba pasando en la familia de Schoenstatt, que era la causa Kentenich, ¿verdad? O sea, todo lo que pasó en los últimos años, las acusaciones de nuestro padre, fueron 4 pequeñas ponencias realmente muy buenas que nos dieron todo el contexto de lo que, digamos, de lo que vivimos hasta ahora, también toda la información que se tiene, y por último, cómo mirar a futuro esta situación, ¿verdad? Fueron realmente muy enriquecedoras y sobre todo muchas personas me decían después, hermana, es como que nos vinimos con muchas preguntas y nos vamos con respuestas sanadoras y con mucha esperanza, digamos, o sea, de poder responder, de poder mirar a futuro realmente esta situación de la familia de Schoenstatt, digamos, dando respuestas concretas, ¿verdad? Y apoyando sobre todo en este momento de tormenta. Y después, abriéndonos, observamos hacia adentro, pero después un poquito más hacia afuera, digamos, se hicieron talleres sobre sobre poder, economía, pedagogía, todos los temas social, todos los temas que nosotros vivimos en el mundo, no principalmente desde la óptica de Schoenstatt, sino al revés, qué es lo que el mundo está viviendo
en esos aspectos, ¿verdad? Para poder comparar, digamos, qué tenemos desde Schoenstatt para complementar y para enriquecernos también. Pero hubo también dos momentos claves en este día de observar, que fueron en primer lugar el protagonismo de los jóvenes. Ellos pidieron hacer también como un taller propio donde ellos puedan volcar sus inquietudes y puedan decir todo lo que llevaban, digamos, como preguntas, etcétera. Y fue así que ellos también hicieron un taller de juventud. No estaba previsto, digamos, dentro del programa, pero oyendo un poco la voz de ellos se le dio su espacio también. Y a la noche hubo un momento de oración en la iglesia de la adoración y se hizo un gesto donde los más mayores, digamos, del Congreso les entregaron a los jóvenes unas antorchas en la tumba del padre, que fue muy lindo y muy significativo también como símbolo, bueno, de entregar nuevamente esta herencia de Schoenstatt y que los jóvenes puedan llevar a futuro también. Y más o menos con eso se terminó el día. Bueno, siguiendo así, como decía la hermana, los días fueron organizados de acuerdo a este método que nos regaló, nos enseñó el padre. Y el tercer día, ¿no? El día comparamos, como leemos ahí, fue también un día muy fuerte en cuanto que nos reunimos ahí, especialmente la mañana de ese día, ya fue el viernes 10, nos visitó un teólogo que es secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, el doctor Rodrigo Guerra, y todo el tema de la mañana estuvo abocado al tema de la iglesia, ¿no? La iglesia del presente, la iglesia hacia los próximos tiempos, como los acentos más fuertes de la visión de iglesia del papado del Papa Francisco, y el rol de los movimientos en este contexto, ¿no? Y por eso comparar a nosotros nos vino muy bien, porque también veíamos, eso lo hizo también el padre Alexandre Au, que nos visitó, como el aporte nuestro, que somos movimiento que compartimos con tantos carismas también, este regalo de formar parte de la iglesia, cuál es nuestro aporte, nuestra originalidad, en qué medida también el carisma nuestro del padre de Schoenstatt enriquece a la iglesia, y también al mismo tiempo es un carisma en el cual tenemos que, digamos, compartir con otros y nos dejamos también enriquecer por los demás. También en ese sentido fue un diálogo, siempre después de estas ponencias tenemos momentos para intercambiar entre nosotros, y bueno, un diálogo muy profundo, digamos, como todo eso después se volcó en el mensaje, en la carta. A mí en lo personal, un poco la pregunta era también el compartir qué fue lo que ahí nos tocó, así más nos tocó, esa experiencia, si podemos usar tanto la palabra que estamos usando ahora, ¿no? La experiencia sinodal de este Congreso de Pentecostés, ¿no? Después de los años de pandemia, después también de toda esta tormenta con relación a las acusaciones al padre, juntamos todos en Schoenstatt, representantes de tantos países, de todos los estamentos de la familia. Yo en lo personal fue como una de las riquezas más grandes de este Congreso, y poder juntos, ¿no? Rezar, poder dialogar, poder reflexionar, poder compartir. Realmente fue una gran alegría, y creo que los momentos fuertes también, partiendo desde el santuario original y después terminando en la tumba del padre donde fuimos enviados, ¿no es cierto? Creo que fue, por lo menos yo personalmente lo vi como un gran momento del espíritu, y es lo que me tocó muchísimo, ¿no? Bueno, y el día 4 buscamos concretar en las propuestas, digamos, lo que habíamos explorado durante los días iniciales. La idea era elaborar una respuesta común, escuchando a Dios sobre cómo Dios viene conduciendo hoy al movimiento dentro de la Iglesia Universal y en la sociedad actual, qué nos pide, y dar una respuesta renovada, digamos, acorde a la necesidad de los tiempos, que esa respuesta guíe nuestros pasos futuros
en nuestro camino como movimiento integrado, repito, a la iglesia, en base a lo que tenemos como don, que es nuestro carisma, ¿verdad? A partir de lo que somos, qué hacemos y qué colaboramos en la iglesia, ¿verdad? Allí fue que el padre Agüí presentó los 10 desafíos de qué necesita la iglesia y qué como carisma podemos aportar desde esa riqueza, desde ese don que Dios nos dio como movimiento, como familia de Schoenstatt. También fue un momento muy importante porque los jóvenes presentaron su propuesta. Fue realmente muy emocionante escucharlos con una madurez, con un sentido de corresponsabilidad, plantear que ellos son el presente de la familia, ¿verdad? Que se disponen a realmente trabajar por la renovación de la familia y a aprender unos de otros, de la sociedad, de la iglesia. O sea, eso fue realmente a mí me emocionó muchísimo verlos, los veía a todos estos nuestros chicos misioneros, que cuando uno los ve expresarse o allí haciendo todas o sea, las distintas charlas, chicas y mujeres. Ese fue el perfil de estos chicos que realmente con una soltura, con una madurez, se presentaron y plantearon todas estas propuestas que finalmente sirvieron para que estos puntos importantes de la carta se vayan dirigidos a ellos, ¿verdad? Bueno, llegamos al último día, ¿verdad? Somos enviados. Realmente así como decían, costó formular, bueno, se trabajó realmente hasta altísimas horas una comisión que era la redactora, que trataba de unificar un poco todo esto de la carta. Y bueno, ese día nos presentaron y bueno, hubieron así intercambios, esta palabra en mi país no suena tan bien, y bueno, y fuimos ajustando, ¿verdad? Pero terminando todo pero le falta un título, le falta un nombre, le falta, y entonces, bueno, las hermanas también opinaban, y bueno, yo creo que ahí el padre Henry le dijo a este sacerdote que dirigía al joven, ¿cómo se llama? Félix, le dice una frase de la Biblia, ¿verdad? Que use una, y entonces ahí que busque, ¿verdad? Y ahí encontraron, vamos a decir, ese título, nosotros somos tu carta, ¿verdad? O sea, ustedes son mi carta, o sea, digo nosotros porque yo me siento que es algo lo que más me interpeló, yo le decía yo me siento que ese es así el legado de este congreso. Mi testimonio de vida tiene que ser esa carta para mis hermanos en el movimiento, ¿verdad? Y para las futuras generaciones. Realmente fue algo súper lindo, que como contaban en la misa final de clausuras, donde nos leyeron la carta con estos 9 puntos que después vamos a volver a recordar, y fue un momento muy lindo. Ahí Augusto le va a contar un poquito la homilía del padre, así 3 puntitos o 3 simbolismos que él nos hizo. El padre Walter utilizó 3 símbolos. El primer símbolo, como habíamos hablado al inicio, es la ventanita de Pentecostés que está dentro de la tumba del padre, ¿verdad? Es como esa nueva imagen que nosotros tenemos y que el Espíritu Santo se encienda nuevamente en nuestros corazones y nosotros vamos a ser portadores coherentes de ese carisma del Padre, ¿verdad? En el segundo punto o símbolo, lastimosamente no tenemos una foto, pero el Padre habla de este dibujo de la iglesia de la nueva orilla. Vamos a compartir ese dibujo, que es un hermoso dibujo de una barca donde la familia está bajando a nueva tierra o a nuevas playas. O sea, es algo que utilizaba mucho el Padre, que después de navegar por mares muy turbulentos, de olas muy grandes, como que ahora volvemos nosotros a bajar de la barca y estamos llamados a volver a transmitir el carisma de nuestro Padre. Ese dibujo surgió en uno de los grupos de trabajo, o sea, una de las participantes del congreso lo hizo, ¿verdad? Y se incorporó, o sea, por eso era muy vital, ¿verdad? Porque ahí se iban incorporando realmente todas las cosas. Bueno, el tercer símbolo habló un poco la hermana, que fue esa imagen que los más antiguos, como dice ella, los más antiguos dentro del movimiento,
en ese momento tan lindo y tan significativo, en un momento muy fuerte donde ellos entraron a la iglesia y entraron dentro de la tumba del padre entregando esas antorchas a los más jóvenes que bueno, que en ese momento no tenían ese espacio, así como dijeron, y bueno, comenzaron ellos a hacer lío, como dice el Papa Francisco, muy ordenado, se le dio el espacio, se le dio el lugar, trabajaron súper bien y bueno, se les entregó a ellos esa posta de esas antorchas como para que ellos sigan caminando y encendiendo ese fuego que cambia, ese fuego que da fuerza, ese fuego que da luz. Entonces, desde ese punto realmente fue muy linda. La homilía del padre para el cierre fue realmente espectacular. Y bueno, y concluimos con algo realmente que fue súper fuerte. Entramos cada uno a la tumba del padre a firmar la carta. Y realmente fue súper emotivo, es como ese compromiso a llevar adelante estos retos que tenemos como movimiento, cada uno en su país, con su carisma, con su cultura, ¿verdad? Y fue realmente un momento súper fuerte y muy lindo que creo que quedó grabado a fuego en cada uno de nosotros. Y bueno, así terminó nuestro último día. Sí. Ahí están viendo ustedes qué temas abordaron. La verdad que bueno, fueron muchos temas, pero un tema fuerte y con el que ahí están viendo, ¿no es cierto?, queríamos comenzar todo el tema de la causa Kentenich, como ya también la hermana nos introdujo, en qué estado se encuentra, nuevas perspectivas, se buscará llegar a la verdad. La verdad que fue esa mañana, la mañana del día, sería 9 de junio, comenzamos con este tema, fue súper intensa porque fueron varias ponencias de unas 4 o 5 personas, también el padre Heinrich que hizo un cierre después al final. En primer lugar, una hermana Verónica, que nos mostró un poco el recorrido de lo que la familia había pasado, o lo que había pasado desde las publicaciones de la señora von Teufenbach, ¿no?, el 1 de julio del 2020, bueno, cómo había sido un poco el proceso y la reacción del movimiento de la familia a través de toda una, digamos, mejorar todo lo que es el equipo de comunicación, todo lo que significa la creación de grupos de personas también que se dedican a la investigación de la historia del padre, la historia de Schoenstatt. Es decir, se puso en marcha todo un proceso de querer buscar la verdad y de estudiar a fondo, de querer profundizar, de formarnos. Y también la iniciativa que se dio a nivel, y eso lo veíamos compartiendo en tantos hermanos, tantos países, el deseo de formarnos más en este sentido, ¿no? Y de hecho van a aparecer en los retos al final de la carta, uno o dos de los retos que hablan precisamente de eso, de seguir capacitándonos y formándonos para profundizar nuestro carisma. Después, un historiador, el profesor Bransen, que mostró así muy someramente, porque es tan difícil este tema abarcarlo en tan poco tiempo, el contexto histórico, ¿no?, de lo que fue la visitación, ¿no?, el exilio del padre, cuáles fueron de alguna forma las causas también que motivaron a eso. Y después el padre Eduardo Aguirre, que en realidad fue un poco lo que queríamos escuchar a él como postulador de la causa, cuál es el mensaje que nos quiere dejar y nos deja la familia. Él no pudo estar en el congreso, pero sí este encuentro con él fue por Zoom, y concretamente, ¿no es cierto?, ahí como ustedes ven el estado de la causa, textualmente leo una cita de lo que él dijo: la suspensión del proceso de beatificación del padre no significa que la causa se cierre y concluya, sino que queda en suspenso. O sea, ¿qué significa eso? Claramente, es decir, el obispado de Trèves, dice, el obispo no ha querido concluir la causa del padre, sino que la ha parado, ¿no es cierto?, para que se aclare todo este tema que ha surgido con las acusaciones, ¿no es cierto? Y él no va a invertir ni tiempo, ni personal, ni tampoco económicamente medios, ¿no es cierto?, para hacerlo, sino que prefiere
que sea un grupo independiente de personas que se hagan cargo de esto, ¿no? Y el padre Eduardo nos contaba que a raíz precisamente de esta decisión, que todos la conocimos, fue, si no me equivoco, en mayo de este año, se han creado, digamos, por un lado, desde el punto de vista de la familia de Schoenstatt, nuestro movimiento, un grupo ya de expertos, que ya vienen desde el año 2020 en realidad, que ellos se dedican a profundizar, a estudiar a fondo el tema, también a publicar libros. De hecho, hace poco, recientemente, surgió, ¿no es cierto?, el primer tomo, un intercambio epistolar, ¿no es cierto?, entre el visitador y también el padre y otras personas de ese tiempo. Y una comisión también independiente, es decir, personas que no son del movimiento y que se van a dedicar a estudiar esto, sobre todo liderados por un profesor, un historiador de la Iglesia, de la Universidad de Würzburg, el profesor Burkhardt. Este grupo son los que, digamos, han tomado la iniciativa para dedicarse a estudiar de una forma, podríamos decir así, imparcial, porque los que forman parte de este grupo no pertenecen al movimiento. Pero yo creo que una de las preguntas también muy importantes que el padre Eduardo dilucidó, o también respondió, es que nosotros como familia tenemos que continuar, digamos, con todo lo que significa la difusión de la persona, de la misión, del carisma del Padre. Y concretamente cito también lo que él decía: en la familia de Schoenstatt se puede continuar también con la difusión de la fama de santidad, como hasta ahora, con normalidad y prudencia, respetando las normas y orientaciones de la Iglesia al respecto, no adelantándonos todavía al juicio acerca de la santidad del Padre y cuidando de no exagerar en las formas de devoción. Pero concretamente él decía todo lo que son los trabajos de las iniciativas que realizan los secretariados del Padre, todo lo que nosotros podemos hacer para difundir la persona y la misión de él, el carisma, todo lo que significa también los actos que hacemos, las corrientes de vida que nos vinculan a nuestro Padre Fundador, todo eso podemos seguir totalmente, ¿no es cierto?, como lo estamos haciendo hasta ahora. En ese sentido también la ponencia de la hermana Elizabeth, y con esto cierro, fue también muy importante, porque ella nos hablaba de la importancia de ampliar la mirada para repensar el carisma del Padre de acuerdo un poco a los desafíos y a los retos que nos plantea el tiempo de hoy, ¿no? Que el peligro no es cuestionar el carisma, sino reducirlo, un poco en la línea de lo que tanto nos dice el Papa Francisco, de tenerlo quizás demasiado conservado y guardado, y que no vivifique o no fecunde un poco la vida del tiempo, de la Iglesia, de la sociedad de hoy. Sí, la segunda temática muy fuerte fue sobre la Iglesia. Como dijo el padre Martín al comienzo, estuvo un invitado, fue el doctor Rodrigo Guerra López. Él es mexicano, trabaja en el Vaticano, es casado, teólogo, trabaja muy de cerca con el Santo Padre. Entonces se le invitó que él nos pueda dar la visión de la Iglesia de futuro, para donde Schoenstatt ahí también puede dar su aporte, etcétera. Y la verdad que yo les invito realmente a que puedan escuchar esas conferencias, están en YouTube y son sin desperdicio, porque además de que tiene un contenido muy bueno, lo hace en una exposición fantástica también, así que no se van a dar cuenta de los minutos que pasan. Muy recomendable. Yo tomo solamente los puntos así para despertarle la curiosidad, digamos. Él hablaba de que el peligro de la Iglesia en nuestro tiempo, decía textualmente, dice, no es el aborto, no es la ideología de género, no es el sínodo alemán, no es el tradicionalismo recalcitrante de ultraderecha, no, el principal problema es el moralismo, con palabras de, en ese entonces, el cardenal Ratzinger. Él tomó, y sobre todo decía, bueno, que hoy en día muchas veces se quiere reducir, ¿verdad?, al espíritu de la Iglesia en una escuela de valores, y la Iglesia no es eso. Él decía, la Iglesia, y también con palabras de Benedicto XVI, decía, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética ni por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento,
a partir del cual la vida adquiere una nueva orientación, una orientación decidida. Es decir, mostró, digamos, que realmente el querigma, como siempre, es lo principal, el encuentro con Jesús, y que muchas veces es una tentación, digamos, también de la iglesia y dentro de la iglesia, nuestros movimientos, de hacer como una escuela moralista, ¿verdad? Lo que está bien o lo que está mal, y nos olvidamos de lo principal, que es ayudar a las personas que se encuentren con Jesús y que eso transforme sus vidas. Decía, la iglesia es la continuación fisiológica de Cristo en la historia, y para eso llamaba a la iglesia, es decir, el Papa Francisco nos llama a la comunión y lo llama sinodalidad, como estamos diciendo, ¿verdad? Lo primero que dice el Papa es que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera para la iglesia del tercer milenio, nos decía él. Y hablar de sinodalidad es hablar según este doctor, hablar con valentía y escuchar con humildad. Y él decía, hablar con valentía es muy fácil, o por lo menos es lo que nos gusta a todos, decir nuestra opinión, que se sepa lo que yo pienso, pero el desafío más grande de este caminar juntos es saber escuchar, escucharnos mutuamente, escuchar, decía él, al hermano que por ahí se expresa torpemente o que no expresa lo que yo quiero escuchar, y sin embargo escuchar, y eso es lo que recalcó muchísimo, que entre movimientos, entre la jerarquía de la iglesia, entre todos tenemos que poner nuestro oído fino y poder escucharnos. Decía, también acentuó mucho que la iglesia del futuro se juega en mi conversión, es decir, no solamente la iglesia tiene que cambiar, él decía, cambian las estructuras, cambian ahora en el dicasterio, cambió así, que esto, que aquello, decía, en su movimiento puede cambiar la forma también, puede haber un superior de esto, un encargado de aquello, pero todo eso puede cambiar, pero en realidad la iglesia cambia cuando yo cambio interiormente. Y el papel de los movimientos en este sentido es mostrar al mundo el rostro de Cristo, y que en eso nos tenemos que enfocar como movimiento, ¿verdad? Y el segundo fue el padre Abuimelo, que yo les leo así rapidito estos 10 desafíos de la iglesia y qué respuesta tenía Schoenstatt para estos desafíos. Él los nombró así: ¿qué necesita la iglesia y el tiempo actual, o qué muestra, cuáles son los signos y qué tiene Schoenstatt para dar? Lo primero es una iglesia en salida, la opción por los pobres. ¿Y qué tiene Schoenstatt? Lo apostólico, es un movimiento apostólico misionero. Segundo punto, acentúa a la iglesia la importancia de la humildad, la sencillez y la transparencia, con todo el tema de los abusos, la necesidad de acompañamiento de personas y procesos, y que tenemos como Schoenstatt la filialidad y la paternidad, las causas segundas, transferencia y traspaso, acompañamiento espiritual, pedagogía de movimiento, libertad y confianza. Luego, la iglesia misericordiosa, acogedora, abierta, la revolución de la ternura, como dice el Papa Francisco, y que tenemos nosotros para eso lo mariano, la alianza de amor, la piedad instrumental, capital de gracias, la autoeducación. Otro desafío es la búsqueda de espiritualidad, y nosotros tenemos todo lo espiritual en lo mariano, patrocéntrico, cristológico, nuestra fuerte piedad, la fe viva en comunidad. Después, la importancia de los laicos, ¿verdad? Y nosotros tenemos lo laical y el nuevo orden social, ¿verdad? La formación de los laicos, la familia y la juventud, la pedagogía, la importancia de la mujer, la relación varón-mujer, la cultura de alianza en todos los ámbitos. Otro desafío es los desafíos del mundo del trabajo, la empresa, los sindicatos, la desigualdad social, la ecología, y nosotros tenemos como respuesta a esto la santidad de la vida diaria, el vínculo con Dios, conmigo mismo, con el prójimo, con el trabajo, con las cosas y con el mundo. Y por último, los jóvenes y las familias, los desafíos del mundo juvenil, la crisis de las familias,
Y nosotros tenemos la pedagogía familiar y juvenil, la gran experiencia en los santuarios hogares, la educación de la afectividad y la sexualidad, y muchos proyectos que, bueno, no podemos nombrar, pero se habló de la Academia de la Familia, el fortalecimiento matrimonial, etcétera. Solo para esto él lo desarrolló todo, pero fueron los 10 desafíos que la Iglesia presenta y cómo nosotros como yuntatianos podemos responder a eso. Todo este material está a disposición en internet, digamos. Es bueno que nuestro objetivo es despertar o motivar a que nos podamos adentrar en esto, podamos realmente, nosotros fuimos como representantes, pero todos podemos acceder a eso y también ir transmitiendo nuestros grupos, nuestros cursos, etcétera. Bueno, aquí mostrarles también que todo el congreso, digamos, estuvo también con Eucaristías de por medio, la misa de inicio que ya les comentábamos, la misa fin que ya comentaron los Sánchez, pero también diariamente estábamos con misas en la agenda, ¿verdad? Entonces también eso ayudaba mucho al clima. Bueno, y ahora entramos tipo a las conclusiones, ¿verdad? Así como ya comentábamos, básicamente hay una conclusión que está escrita en un modo carta, una carta que son 2 hojitas. ¿Quiénes de ustedes ya tuvieron la posibilidad de leer la carta? Ok, perfecto. Entonces, bueno, esta carta, yo les voy a mostrar acá, no vamos a hacer lectura ahora mismo, pero sí de los principales puntos. Esta es la carta. Está el título, como mencionaban ya los Sánchez, ustedes son mi carta, que es un pasaje de Corintios, ¿verdad? Y es una carta fraterna a la familia de Schoenstatt. Hay como una introducción, ¿verdad? Y allí básicamente habla otra vez de todo el tema de cómo regalamos el carisma, qué es lo que se espera ahora con la iglesia. Y después aquí viene el, digamos, resumen, que son todos los 9 puntos a tener, digamos, en cuenta para la implementación concreta de la carta, ¿verdad? Entonces también fue muy valorado, digamos, que todo lo abstracto que se pudo vivir en esa semana pudiera aterrizarse no solamente a 2 hojas solamente, que es todo un desafío, sino que también fuera como una hoja de ruta para toda la familia internacional de por dónde arrancar las acciones. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Tenemos ahí el código QR que pueden ustedes acceder. Y ahora, digamos, vamos a... Ay, perdón. Ay. De igual manera, así como decía Ale, al final también tenemos como el enlace de la página web del Congreso de Pentecostés, donde ustedes pueden acceder a todos los recursos, ya sean materiales, talleres, fotografías, para que puedan también profundizar con sus ramas o sus estamentos. ¿Estamos? ¿Puedo pasar? ¿Sí? ¿Mm? Bueno, y aquí era lo que también ya habíamos comentado, que esta carta, como un rito y como un hito de envío, todos pasamos a firmar en la misma tumba del Padre. Era como también, Padre, aquí seguimos y seguimos adelante, seguimos contigo y vamos adelante, ¿verdad? Bueno, entonces aquí sí a mí me gustaría como, digamos, mostrarles. Voy a pararme aquí. Esa carta que estaba desdoblada en 2 hojas y que la segunda parte es la que tiene 9 puntos fundamentales para la implementación de este mensaje para toda la familia internacional, tiene 3 de los 9 puntos están basados en lo que es juventud. ¿Sí? Entonces, eso también es súper importante. De hecho, se reflexionó a nivel general entre todos los participantes que hubo relativamente pocos participantes jóvenes y en nuestra delegación no hubo ninguna persona
tan joven. Somos de espíritu y corazón joven, pero digamos, también a nivel, sobre todo latinoamericano, se habló de las limitaciones que tienen los países para poder llevar delegaciones, ¿verdad? También, digamos, ahí cada país arbitró los medios en alguna medida. En el caso de Paraguay, creemos que para el siguiente congreso sí se pueden hacer actividades para poder enviar a jóvenes, ¿verdad? De hecho, ustedes verán que allí el primer punto habla de un como precongreso, que es para los jóvenes, ¿verdad? Entonces, se espera hacer un congreso de Pentecostés solo para jóvenes, ¿verdad? Entonces, claramente hay una coordinación internacional que es la que elabora no solamente, digamos, la hoja de ruta de aquí al siguiente congreso, sino también es como que articula internacionalmente para que esto suceda, ¿verdad? También, bueno, el punto 2 que ya les mencionaba, que haya mayor proporción de jóvenes. Y el punto 3, esta transición orgánica que, digamos, se hizo gestualmente con unas antorchas que están acá. Ay, no se ve porque de verdad estaba en la oscuridad, pero en la pantalla se ve un poco mejor. La de la derecha, digamos, son los jóvenes que recibieron en la iglesia, en la misa, las antorchas de parte de los seniors, por llamarlo de alguna manera. Luego fueron peregrinando hasta la tumba y también allí como hicieron oraciones, cantos y demás. Entonces también fue como una manifestación muy gráfica de seguir encendiendo vida, ¿verdad? Bueno, y entonces esta transición orgánica que tiene que darse de los jóvenes a todas las ramas o comunidades de la familia de Schoenstatt, ¿verdad? Se quiere que sean participantes activos y que puedan también fundamentalmente regalar esa energía, esa emoción que da la juventud al carisma de Schoenstatt. Luego tenemos otros puntos, ¿sí? El punto 4 que está muy vinculado a el carisma profético y a la persona, nuestro fundador, al padre Kentenich. Allí, digamos, también específicamente se habla de talleres, o sea, como verán, son súper concretos los puntos, ¿verdad? No nos da, digamos, lugar a dudas, es como que tenemos ya una hoja de ruta plasmada. El punto 5, que está vinculado sobre todo al liderazgo, a responsabilidades de los laicos, participación activa. Esto también, y después un poco más adelante está para Paraguay las voces del tiempo súper fuertes porque también estamos en el año del laicado, ¿verdad? Entonces, también asumir responsabilidades no solamente para el movimiento, sino para la sociedad, es no solamente un desafío, sino una tarea. El punto 6, hablamos también de, digamos, encastrarnos a una iglesia, ¿verdad? También se reflexionó mucho sobre no solamente Schoenstatt en una posición de dar, sino también de recibir humildemente y de poder complementarnos entre los carismas. Esto hace que sea un sínodo mundial de la iglesia, ¿verdad? Y el punto 7 que habla justamente de ese diálogo entre todos los carismas de la iglesia, los movimientos, las parroquias, la sociedad en general, que requiere fundamentalmente de 3 condimentos, por llamarlo de alguna manera. Apertura, o sea, apertura al otro, apertura a escuchar lo que es diferente a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Humildad de poder reconocer, digamos, al otro o reconocer también lo mío. Y sobre todo un mensaje de esperanza. O sea, se habló muchísimo de una iglesia que dé y que regale esperanza, ¿sí? Entonces, estos son como los 9 puntos que están vinculados a la hoja de ruta, ¿verdad? Bueno, después el 8 y el 9 hablan de vuelta, apertura, acogida, y el punto de trabajar en red es súper interesante. Y también, de hecho, por eso estamos aquí hoy, porque la idea es que podamos nosotros articular primero en fuero interno, pero después también con la sociedad en espacios de política, de cultura, que también esto es algo como muy significativo, que tenga una especial orientación a pobres y marginados. Entonces, no solamente nos dice el qué hacer, para qué unir fuerzas, sino también para quiénes o con quiénes, ¿sí? Entonces, sí. O sea, la idea de trabajar en red era que los países
podamos compartir nuestras experiencias apostólicas que tenemos, ¿verdad? Contaba Chile, o sea, cada uno contaba, nosotros compartimos lo que es, por ejemplo, Casa Madre, compartimos lo que es de Kení, y entonces la idea es que podamos ayudarnos en estas actividades, vamos a decir, en estos apostolados, ya con la experiencia de haberlo hecho cuando se quiere desarrollar de repente algo así en otro país. Bueno, y gracias, Ale. Otras, digamos, cuestiones, esto que ya habíamos hablado de las voces del tiempo en la Iglesia Mundial, todo lo que es el sínodo, las voces del tiempo en Paraguay, el año del laicado, y también nuestro ADN, ¿verdad? Nuestra esencia de aliados, que estamos orientados a una cultura del encuentro, entonces, digamos, también vivir esto desde nuestro carisma. Bueno. Ser, digamos, su carta o la carta también es, como decía aquí el equipo, dar y ser testimonio. Y nosotros hicimos como, digamos, algunas escaleritas ficticias, digamos, ¿verdad? Empezando por mí mismo, ¿verdad? Por el yo. Y después también irradiar en la familia, en el trabajo, en la universidad, el colegio, los grupos, los cursos, todos los estamentos, las ramas, llegar a la parroquia y a la sociedad, ¿verdad? Entonces sería como el caminito. Bueno, y ahora queremos, no sé si hay algo más para complementar hasta aquí, ¿no? ¿Cómo estamos hasta ahora? Una frase que vale la pena registrar y que se mencionó cuando se compartió la causa del Padre, ¿verdad? Que el movimiento vive la causa del Padre como una conmoción sanadora. Una conmoción porque golpea, nos sacude, nos duele, y sanadora porque asumimos una actitud de buscar la verdad y de confiar en el Padre, ¿verdad? De trabajar por su canonización mediante nuestro testimonio. Bueno, ¿hasta ahora estamos todos bien? ¿Todos vivos? Genial. Bueno, entonces, ¿cómo nos imaginamos nosotros esto? Número uno, si se busca que haya participación, digamos, que haya reflexión, esto lo mejor es hacer, digamos, así como estamos haciendo ahora en familia, con la gente de vía Zoom también que está siguiéndonos. Entonces queremos como hacer dos momentos. Un momento que le vamos a ir a Néstor y la amiga que nos ayuden con la musiquita, digamos, para entrar en clima, 5 minutitos de poder responder unas preguntas que van a ser, digamos, 3 preguntas. ¿Qué dije? 3 preguntas. Son 3 preguntas en 5 minutos, ¿sí? Donde, digamos, en clima de reflexión, vamos a ir anotando allí como para poder plasmar también cómo nos llega esto, qué pensamos, ¿verdad? Y después vamos a dividirnos en grupos, tanto en Zoom como aquí en presencial, en no más de 5 o 6 personas por cada grupo, donde vamos a responder otras preguntas. Vamos a tener un moderador o un secretario, que yo les voy a pedir también aquí que nos ayudemos con los grupos. En los grupos de Zoom ya tenemos nuestros apoyos también, como para poder ir rescatando lo que la familia cree conveniente, razonable, por dónde tenemos que ir en la implementación y demás, y que esto, digamos, se vuelva una carta viva, que es lo que se quiere. ¿Sí? ¿Les parece el desafío? Bueno, entonces ahora todos pueden acceder a este enlace para las preguntas personales. Si alguien tiene algún inconveniente, nos levanta la mano y nosotros nos vamos y les ayudamos. Cinco minutitos tenemos a partir de ahora. Personal. Esta primera es personal. Individual. Ahí mismo donde estamos, ahí se pueden quedar. Vamos a ir pasando los micrófonos, no se preocupen. Ahí mismo donde están, ahí mismo, no se preocupen. Bueno, uno de los objetivos, digamos, también de este encuentro era compartir en los microgrupos.
Así que les agradecemos también la participación activa, sobre todo a esta hora tras noche. En honor al tiempo, vamos a compartir la pregunta 2 y la pregunta 3. La 1, digamos, vamos a dejar que siga actuando el Espíritu Santo, como fue actuando en cada grupo. Entonces les propongo, estos dos grupos de adelante nos van a compartir la pregunta 2 que respondieron, y los dos de atrás, la pregunta 3. ¿Está bien? Genial. Vamos a tratar de no repetir lo que ya dijo el otro grupo, ¿sí? Bueno, vamos entonces con la pregunta 2. Pregunta 2, así textual. ¿Cuáles creemos tendrán que ser las respuestas al movimiento? Realizar un congreso o un encuentro con representantes de toda la familia de Schoenstatt para definir acciones concretas para llevar a la práctica los 9 retos. Bueno, nosotros en relación a la pregunta 2 mencionamos sobre todo la necesidad de que Schoenstatt vaya permeando las problemáticas sociales en Paraguay, que si estamos al servicio y en la formación de dirigentes, es nuestra responsabilidad que la brecha social, económica, educacional de nuestra patria se vaya salvando y que eso requiere como ponerlo como prioridad, digamos. Y también porque es algo muy propio de nuestro carisma el partir de lo natural a lo sobrenatural. Y si eso no crece y no está asegurado, bueno, entonces ¿cómo vamos a poder ayudar a crecer en lo religioso profundo, digamos, también? Pregunta 3, por favor. Sí, nosotros estuvimos evaluando la necesidad de crear los espacios o ceder, mejor dicho, los espacios a jóvenes líderes comprometidos con el deseo de traer unas nuevas brisas a nuestro Schoenstatt de Paraguay, más actual, más dinámico, más entusiasta tal vez, pero no entusiasta, porque todos somos entusiastas, ¿verdad? Pero con la frescura de la juventud, para que podamos nosotros también contagiarnos y que ellos se sientan partes de este movimiento, se sientan partes y comprometidos. Viendo nomás lo que vivimos con esta de la pandemia, antes de la pandemia teníamos reuniones que se hicieron durante años, se transformó durante la pandemia con reuniones online, tratando de mejorar, de entusiasmar, y volvemos otra vez con las mismas reuniones de antes, y lo que necesitamos ahora es un cambio. Nuestros jóvenes que están ingresando al movimiento son muy jóvenes, mucho más de cuando nosotros entramos, que tienen 25, 26 años, y esas reuniones que se hacen siempre, se hicieron siempre, para ellos resulta muy aburrido, muy cansado, cumplen porque son comprometidos, pero eso necesitamos realmente dar un respiro nuevo, hacer algo diferente. ¿Y quiénes van a hacer eso? Son los jóvenes. Hay que darles ese espacio y hay que confiar en ellos. Más que nada, confiar. Si se equivocan, bueno, se va a volver a levantar, ¿verdad? Pero hay que confiar y hay que entregarles a ellos esto. La pregunta 3, que ya tengo, gracias. La pregunta 3 de los retos de la carta, ¿cuáles son los más urgentes e importantes para el Schoenstatt paraguayo? Nosotros tomamos problemas técnicos para variar. No anda mi teléfono. Que mucho ya me dejaron la caña por el color de mi teléfono. Bueno, es el reto número 4. Ahora me vino a la mente que es justamente promover talleres y generar mayor información para poder entender, para poder justamente generar el Congreso Pentecostés, que esa verdad o que esa información esté más cerca nuestro.
teniendo en cuenta en Paraguay que somos más jóvenes y ahí justamente la carta decía que necesitaban más presencia de jóvenes. Entonces nos pareció que el punto 4 era el reto más interesante para abordar en el Shestat Paraguay. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sabemos que el tiempo siempre va a ser insuficiente y como familia nos encanta reunirnos y hablar, compartir. Entonces queríamos como también extender este taller y extender el mensaje de la carta con esta imagen de la ventana de Pentecostés para que puedan llevar también a sus santuarios hogares o a sus casas y que pueda seguir el Espíritu Santo obrando en nosotros, en nuestras familias y en el Paraguay. Entonces les agradecemos muchísimo, le pedimos al Padre una bendición final y terminamos después con un canto todos juntos. Sí, yo también quiero ratificar las gracias, agradecerles a ustedes por la presencia, por el interés, a los que están aquí de forma real, presencial, con la presencia real de Cristo, ¿no? Y la presencia virtual ahí a través de del Zoom. Agradecer especialmente a Mauri, que con todo su soporte técnico nos acompaña excelentemente, como siempre. Muchas gracias también a Néctor y Vicky por la música, que siempre nos alegra el alma. Quiero decir que en el Congreso también la música fue muy importante, el acompañamiento permanente. Y bueno, agradecerle a ustedes, agradecer a este grupo también maravilloso acá, de los hermanos con los que compartimos este Congreso tan bendecido. Decir simplemente, porque ahí surgió por lo menos en el grupo que estaba yo, el año que viene, en la jornada que queremos hacer, que se suele llamar jornada de planificación, vamos un poco a cambiarle el formato, quizás también el objetivo, pero sí queremos tener una jornada que pueda congregarse representantes de toda la familia nacional, y bueno, concretamente todos estos insumos, todo lo que venimos, la vida de nuestra familia, que venimos trabajando, llevando de corazón. La idea es precisamente que en esa jornada puedan tener eco y podamos también juntos seguir reflexionando y llevando adelante la propuesta de esta carta, tratar de poder ver esos retos más acuciantes, más urgentes que podemos aquí en nuestro país dar respuesta, sobre todo teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo en el Paraguay. Así que esa jornada vamos como familia nacional, y también queremos ahí especialmente que esté conducida o que esté preparada también especialmente por los jóvenes, también los asesores de la juventud que nos acompañan especialmente, sea así. Eso quería decirlos porque bueno, un poco podían tener esa pregunta o esa consulta como surgió en nuestro grupo. Los invito a que nos renovemos en nuestro amor, la alianza, renovamos también nuestro carisma, dándole gracias a nuestra querida Madre por habernos elegido, y nos volvemos a poner en las manos de ella como instrumentos para forjar, para construir día a día con amor, con entusiasmo, con pasión, con coherencia también, la nación de Dios que anhelamos. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Y que el Señor esté con todos ustedes, y que descienda sobre todos nosotros, nuestras comunidades, nuestras familias, sobre toda nuestra querida familia nacional, la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cantamos el canto final, un canto... Para
Bueno, decirle a la gente del Zoom que vamos a seguir compartiendo los materiales. Es importante que todos podamos seguir compartiendo y leyendo la carta. Eso es lo más importante, que podamos leer la carta, que podamos interiorizarnos en lo que se escribió en el Congreso y lo que es para cada uno y de qué manera nos llega a cada uno de nosotros la carta, y que puedan compartir con sus hermanos de grupo, de círculo, cursos. En todas las ramas y en los estamentos de nuestro movimiento se tiene que poder, llegar la carta, y si quieren pueden contactar con cualquiera de nosotros. Estamos a plena disposición como para poder compartir los materiales. Mauri estuvo compartiendo el video. Tenemos en PDF todos los materiales del Congreso, son más de 96 páginas donde cada uno puede leer lo que más le guste o abordar el tema de todo lo que nosotros más o menos rápidamente expusimos aquí. Pero lo principal es que podamos tener la carta presente siempre, que podamos nosotros ver cuál es la necesidad como país, como Schoenstatt, Paraguay, y poder dar una respuesta a este tiempo actual en el cual vivimos. Eso es lo más importante. Así que yo quiero nomás agregar que estos 9 retos no es que tenemos que cumplirlo en, no sé, por decir, en el 2023, no. Tenemos 5 años para trabajar, que era un poco lo que hablábamos entre todos, pero justamente con objetivos concretos, de modo que para cuando llegue el próximo Congreso, uno pueda llevar y decir, bueno, de estos 9 retos, Paraguay trabajó esto de esta forma, ¿verdad? Y bueno, acá hay un compromiso nuestro de ir justamente tomando nota, recordando estos momentos para después poder compartir con la familia internacional. hasta mañana. Gracias y buenas noches a todos.